¿Te acuerdas cómo se formaron las primeras protocélulas? Fue cuando membranas formadas por ácidos grasos dejaron encerrados en su interior moléculas de ARN y otras moléculas que, favorecidas por las condiciones ambientales, dieron lugar al metabolismo. Vale, pues si estás muy perdido, mírate este vídeo. El caso es que se formaron unas protocélulas que se llamaron LUCA, que no eran como las células que conocemos hoy en día, pero que eran el ancestro común de todos los seres vivos que han existido. Estas primeras células eran procariotas, no tenían núcleo, eran anaerobias, su metabolismo no se basaba en la respiración, ya que no había oxígeno, y obtenían su energía y su alimento de la sopa primordial. Y estaban en su prime hasta que, de tanto multiplicarse, empezaron a ser demasiadas y empezaron a escasear los nutrientes que les aportaban energía. Y en esta situación de crisis total, el tiempo fue pasando y algunas células evolucionaron para captar la energía de la luz solar y hacer así su metabolismo. ¿Sí? Surgieron las células fotosintéticas. Y a todos nos suena que para hacer la fotosíntesis hay que captar CO2 de la atmósfera y como residuo se elimina O2. Pues así es. Y entonces empezamos a tener mogollón de células liberando oxígeno a la atmósfera. Unos cuantos millones de años más tarde, la atmósfera pasó de no tener oxígeno a tenerlo. Esto lo sabemos porque el hierro que se ha encontrado anterior a estas células fotosintéticas no está oxidado. Y una vez que aparecieron estas células, el hierro de la superficie terrestre se oxidó. Lo más heavy fue que el oxígeno atmosférico resultaba tóxico para los microorganismos anaerobios, por lo que cuando la atmósfera se inundó de oxígeno, probablemente se exterminaron muchos de los microorganismos que vivían. Pero también pasó algo bueno, y es que surgió un nuevo tipo de metabolismo, la respiración, que utiliza el oxígeno atmosférico para quemar los nutrientes y obtener muchísima energía. Y con todo esto volvieron a surgir muchos microorganismos en esta sopa primordial. Claro, alguien tenía que aprovecharse de esto. Algunas bacterias anaerobias que habían sobrevivido se convirtieron en depredadores, que se dedicaban a depredar otras bacterias. Con el tiempo estos depredadores se fueron haciendo más y más grandes y perdieron la cubierta protectora que tenían. Total, no la necesitaban. Para depredar otras bacterias las envolvían con su membrana plasmática y las fagocitaban. Vamos, la metían en su interior envueltas en una bolsita. Y entonces pasó algo inesperado. Un giro de guión que ni la mejor telenovela de Televisa. En 1700 millones de años, estas supercélulas superdepredadoras empezaron a plegar su membrana hacia el interior y así rodearon de membrana el ADN, creando el núcleo y también otros orgánulos con membrana. Y cuando fagocitaban a otras bacterias para comérselas, en ocasiones en vez de zampárselas, pues las dejaban ahí en el citoplasma y desarrollaron una relación simbiótica, un win-win. Las pequeñas bacterias rodeadas de membrana en el citoplasma del depredador se alimentaban de todo lo que la bestia iba dejando. Con todo ese alimento hacían la respiración aerobia y le daban mucha energía suficiente para ellas y para la bestia. Con el tiempo esta relación fue tan estrecha que las pequeñas bacterias perdieron su independencia y llegaron a ceder parte de su ADN a la bacteria grande y nacieron las mitocondrias. Lo mismo surgió con pequeñas bacterias que hacían las fotosíntesis y nacieron los cloroplastos. Información patrocinada por la teoría endosimbionte de Lynn Margulis. Sí, todo esto se llama teoría endosimbionte y la propuso Lynn Margulis y se basó en ciertas pruebas que indican que todo pasó así, que las mitocondrias y los cloroplastos tienen dos membranas, una la suya y otra la de la fagocitosis, que tienen su propio ADN. Y que aún hoy en día existen bacterias similares a los cloroplastos y las mitocondrias que viven libres. Total, que ya teníamos en nuestra sopa primordial dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Bien, pero ¿cómo pasamos de esto a esto? Lo que pasó es que con tanto depredador suelto, ser grande era una ventaja. Ya sabes, los grandes se comen chicos, pero también tiene sus desventajas. Y es que en las células grandes la superficie de la célula con respecto a su volumen es pequeña. Digamos que para todo el citoplasma que tiene muy poca superficie de membrana para intercambiar nutrientes, gases y también expulsar residuos. Y esto es un problema. O era un problema hasta que unas cuantas células pequeñas empezaron a agruparse y en
empaquetarse en un cuerpo unificado más grande. Entonces eran grandes y eso les protegía de los depredadores, pero a la vez eran pequeñas y tenían mucha superficie de intercambio de sustancias. Con el tiempo este grupito de células fueron especializándose. Las células de fuera cogían alimento y se las pasaban a las de dentro, y las de dentro se encargaban de reproducirse. Y así, con la especialización y el paso de miles y millones de años, llegamos a nuestro dios vikingo. También debéis saber que los paleobiólogos, que son los científicos que estudian estos bichos ancestrales, han encontrado fósiles de las primeras células que vivieron, y también fósiles que se llaman estromatolitos, que son restos de los primeros arrecifes de bacterias que existieron.